Bienvenidos a este curso dentro de lo que es el diplomado de dietoterapia de impacto, y hoy vamos a tocar una serie de temas que son muy interesantes. El tema central es el manejo de las infecciones sin antibióticos, solo con técnicas alimentarias, pero además veremos otros aspectos como el colon irritable y la migraña, y veremos que tienen una metodología de trabajo dietoterapéutico que sí tiene analogía. Otro tema importante es la dieta antidolor. También vamos a hablar de la menopausia y las cosas interesantísimas que surgen alrededor de la menopausia, el manejo de la misma, con técnicas dietoterapéuticas. Y finalmente vamos a hablar de la alimentación en la adolescencia. Para entender todo esto, hay algunos conceptos básicos que tenemos que tener claros. Estos son los conceptos de un nuevo enfoque de la alimentación que se llama alimentación biocompatible, que es la alimentación para la salud basada en la genética humana. Y tiene algunos principios que nosotros debemos entender porque se van a aplicar a todos los casos que vamos a ver. Claro, en cada enfermedad hay ajustes para la enfermedad, pero el trasfondo sigue siendo el mismo, la biocompatibilidad, que nos da posibilidad de hacer dietoterapia de alto impacto. Y empezamos por ahí, por ver qué es dietoterapia de alto impacto. Este es un diplomado de usar los alimentos con mayor poder que los medicamentos. Todo lo que sea usar alimentos con mayor poder que los medicamentos es dietoterapia de alto impacto. Otras formas de dietoterapia que son de un efecto menor que los medicamentos ya no pertenecen a lo que estamos hablando ahora. Entonces estamos enfocados en ese rubro muy específico del uso de los alimentos con mayor poder que los medicamentos. Para poder hacer eso se requieren algunas condiciones básicas. La primera es entender y aplicar a la práctica lo que es la biocompatibilidad alimentaria. Y nace de una simple observación, que es que aunque las necesidades nutricionales de los diversos animales son muy similares, cuando vemos la naturaleza, las diversas especies comen de un modo muy diferente. La hiena come de una manera, el pájaro de otra, la vaca de otra, el tigre de otra. Así. Hay una diversidad de formas de alimentación muy amplia. Esto tiene una base en algo que en biología se puede llamar la especialización alimentaria. Cada grupo de animales, especies parecidas, se han especializado en consumir ciertos alimentos para poder supervivir con más facilidad. Cuando yo estoy especializado en un grupo de alimentos, mi probabilidad de supervivencia aumenta porque voy a llegar donde está el alimento antes que los demás. En cambio, si todos competimos por los mismos alimentos, mi probabilidad como especie, como individuo, de supervivencia baja mucho. Pero si uno se especializa en un grupo de alimentos y otros en otra, la probabilidad de supervivencia se hace mucho más amplia y más variada. Bien, eso es lo que ha ocurrido en el desarrollo biológico. Nos hemos especializado en ciertos nichos alimentarios. Esos son los alimentos que nos dan salud, que nos dan fortaleza y que nos permiten sobrevivir. Entonces la gran pregunta de la dietética es ¿qué alimentos deberíamos comer nosotros para estar sanos? Y la respuesta es aquellos alimentos en los cuales se especializó nuestra especie o las especies parecidas a mi caso. Un ejemplo, la vaca, el tigre y el bisonte comparten el mismo diseño biológico y por lo tanto deben de comer alimentos parecidos. Se especializaron en pastos y ellos obtienen sus alimentos, sus nutrientes y otros compuestos que veremos luego de ahí. Pero los pájaros, un grupo muy importante, se especializaron en consumir granos, especialmente cereales, y obtienen todo lo que requieren de ahí. La vaca no podemos intercambiar. Los pájaros no pueden alimentarse de pastos y la vaca de cereales. Van a alterar su bioquímica. Y el tigre come otras cosas. El tigre, el búfalo, son especies muy diferentes, pero el tigre, la pantera, el jaguar,
y el gato de la casa se parecen mucho, tienen el mismo diseño y comen parecido. Bien, partiendo de ese hecho, la gran pregunta, o la respuesta a la gran pregunta de qué debemos comer, es de esta forma. Debemos comer aquellos alimentos para los cuales estamos especializados, aquellos alimentos cuyo nuestro diseño puede llevarnos a la salud y al digerir y asimilar adecuadamente esos alimentos. Nosotros nos parecemos más que a cualquier otro grupo de especies a los grandes simios. Chimpancé, gorila, orangután y bonobo son esas especies que tienen una aproximación genética muy alta a nosotros y todos ellos comen muy parecido. Entonces nosotros tenemos que comer más parecido a esos grandes simios que a la vaca, que al tigre o que al pájaro. ¿Y qué comen ellos? Frutas, brotes o germinados, algunas semillas que se comen crudas, llamamos nosotros semillas oleaginosas. Esa es la estructura básica de la alimentación de este grupo de especies que llamamos homínidos en la biología, como los rumiantes que nombramos hace rato, o los felinos que nombramos también. Son especies que se parecen mucho, tienen el mismo diseño y comen muy parecido. Entonces, ese es el primer concepto grande. Si queremos hacer dietoterapia de alto impacto, si queremos tener salud, tenemos que comer preferiblemente esos alimentos que son los que nos corresponde por diseño biológico. Repito, frutas, verduras, germinados, algunas semillas que podemos comer crudas, como las semillas oleaginosas, raíces también que podemos comer crudas, como la zanahoria, el betabel, y agua. En la medida en que nuestra alimentación dependa principalmente de esos alimentos, tendremos salud. En la medida en que los abandonemos y comamos otras cosas, nos llenaremos de enfermedades, pero no solo de enfermedades físicas, también de enfermedades mentales y de una posibilidad de rendimiento físico y mental menor. Cuando empezamos a comer bien, nuestro pensamiento se hace más claro. Nuestro cerebro empieza a producir nuevas neuronas, eso se llama neurogénesis. Antes se creía que el cerebro nacía con una cantidad de neuronas y que en la vida se iban acabando, que teníamos una disposición limitada de neuronas. Y es cierto que nacemos con un gran número de neuronas, que en el tiempo van muriendo muchas de ellas, pero lo que es nuevo es que el cerebro va produciendo nuevas neuronas, por eso se llama neurogénesis. Y ocurre en sitios críticamente importantes, como por ejemplo en el hipocampo, donde se controlan principalmente la memoria, el aprendizaje, el estado de entusiasmo o humor mental y también incluso nuestra expresión emocional. Entonces, en ese sitio es donde se está renovando y de la renovación de las neuronas depende de la eficiencia de la memoria, del aprendizaje, depende de nuestro estado de actitud mental y depende también en gran parte de nuestra emotividad. Bien, entonces no se trata solo de la enfermedad, que es importante y de tratar, sino también de nuestro desempeño. Nuestro desempeño depende en gran parte de la alimentación y si es biocompatible, pues vamos a estar funcionando bien. Y si no lo es, démonos cuenta o no, estará interferida. Y a lo mejor nuestro estado de funcionamiento físico, mental, normal es de una manera. Y cuando empezamos a comer bien, al cabo de un tiempo, descubriremos que ahora vemos más claro, pensamos más claro, y antes creíamos que estaban las cosas bien. Entonces eso es la biocompatibilidad alimentaria que nos da la posibilidad de superar enfermedades y de desarrollar nuestro potencial. Ese es el primer gran concepto. Para que eso suceda, la alimentación debe tener un alto porcentaje de biocompatibilidad, es decir, estos alimentos deben de predominar ampliamente sobre los demás. El segundo concepto del modelo biocompatible es lo que llamamos la carga calórica. ¿Qué es la carga calórica? La cantidad de calorías que le metemos cada día al cuerpo. En el enfoque convencional, por ejemplo, se dice que cada día hay que darle a la gente la cantidad de calorías que gasta.
Y eso está muy bien para los libros, para dar clases y para hacer, digamos, dietas, pero no produce salud. Así jamás tendremos salud. Si queremos tener salud, tenemos que ver el modelo biológico. ¿Qué ocurre en la naturaleza? Y en la naturaleza, ningún animal come las calorías que necesita. Si hay alimentos, come más de lo que necesita. Y si no hay alimentos, pues no comen. O comen lo poco que hay. En la realidad, en la dinámica biológica, en la naturaleza, todos los seres vivos tienen periodos de abundancia y periodos de escasez. Periodos en que hay mucho alimento y comemos más de lo que necesitamos, y periodos donde no hay alimento o hay muy poco y comemos mucho menos de lo que requerimos. Ese es el ciclo biológico que estamos sometidos: abundancia, escasez, hasta el infinito. Necesitamos para estar sanos esos ciclos. El detalle está que desde la revolución industrial hacia acá, la especie humana tiene siempre disponibilidad de alimentos en un porcentaje creciente de sus miembros. 24 horas al día. Yo me puedo levantar en mi casa, voy al refrigerador, como, o voy a la despensa y como. Salgo aquí a la calle y rápidamente consigo un sitio donde me den comida. En mi casa también, o voy al restaurante, o lo que sea, voy al cine, donde ustedes quieran, y en todos lados hay comida. Entonces esa disponibilidad constante de alimento hace que esté comiendo todo el tiempo más de lo que requiera, y eso me daña. Aunque sea flaco, daña mi salud. Debe de haber periodos de restricción calórica, periodos en que coma muy pocas calorías o no los coma si quiero estar sano. Entonces, lo nuevo que plantea la alimentación biocompatible con respecto a la cantidad de calorías que debemos consumir no es que podemos ayunar sin daño. No, es que necesitamos esos periodos en que ayunamos o comemos muy poco para estar sanos. Cuando ayunamos, por ejemplo, hablando de nuevo de la neurogénesis, se estimula la producción de nuevas neuronas, pero también ocurre a nivel del sistema inmunológico. Son barridos los glóbulos blancos que están en mal estado, el cuerpo se los come y utiliza ese material para producir energía y para producir material o insumos para reconstruir nuevos glóbulos blancos. Y así ocurre con cada parte del cuerpo. Hay una renovación, es decir, los periodos de escasez aseguran una renovación de los tejidos que no es posible si no hay la escasez. Entonces, si queremos estar sanos, tenemos que renovar nuestros tejidos, nuestras células, y esto implica un proceso que solo se cumple cuando hay inanición, cuando empezamos a comernos a nosotros mismos. Eso implica consumir bastante menos calorías de las que necesito cada día. Entonces, cuando estamos en la consulta y vemos enfermos, ¿qué nos llegan a nosotros? Personas que tienen muchos años comiendo en exceso. ¿Y cuál es el remedio? Come menos. Vamos a introducir periodos de ayuno o de comer poco y ya empieza a mejorar la salud, tenga lo que tenga. En la vieja concepción, al enfermo había que darle mucha comida. Por eso tenemos tan malos resultados con los tratamientos de las enfermedades. Las enfermedades crónicas se vuelven incurables. En cambio, si aceleramos este proceso de renovación orgánica, pueden mejorar de tal manera que se reviertan. Eso se llama reversión de las enfermedades crónicas. Y si es posible, ya veremos muchos casos, incluso la investigación científica nos muestra también casos con diabetes revertida, primero con cirugía, le achican el estómago, puede comer poco y la diabetes revierte en el 80% de las personas con una pequeña obesidad que le hacen cirugía bariátrica. Pueden comer poco y la enfermedad revierte. Pero lo mismo ocurre cuando nosotros tenemos cáncer y le hacemos ayuno, le damos dieta de baja carga calórica, también el cáncer se achica, retrocede. Y así sucesivamente. Entonces, sí tiene un valor gigantesco. No se trata de que hay que bajar la carga calórica a ciegas en todos los casos, pero haciéndolo de modo inteligente, vamos a activar la renovación orgánica y a mejorar las enfermedades. Y en la vida práctica, los que no estamos enfermos,
a mantener un alto nivel de desempeño a largo plazo, a envejecer sin decrepitud y a poder vivir una vida larga y productiva. No se trata solo de agregar más años a la vida, sino también más vida a esos años. Entonces, el segundo principio que hay que introducir en la mayor parte de las personas para que mejoren sus enfermedades o mejoren su rendimiento, periodos de restricción calórica, donde se ayune o se come muy poco. Bien, un tercer aspecto es que no es solo nutrientes, es una de las cosas que se le olvida a la gente más. No, la alimentación no es solo dar nutrientes. Los nutrientes son unas 300 moléculas, vitaminas, minerales, aminoácidos constituyentes de las proteínas, ácidos grasos de las grasas o lípidos y osas constituyentes de los carbohidratos. Esos compuestos son unos 300. ¿Eso hay que darlo? Sí, pero no es suficiente con eso para estar sano. Hay 10.000 compuestos más, al menos, que requiere el cuerpo para estar sano, aparte de los nutrientes. La mayoría de ellos pertenecen al grupo de los fitoquímicos. Y las propiedades terapéuticas de los alimentos dependen de eso. Por ejemplo, el jengibre. El jengibre te activa, te ayuda a subir el sistema inmunológico, te mejora la digestión, te ayuda a tener un mejor desempeño incluso a nivel físico. Y si tienes un problema en la garganta, mastica jengibre y va a mejorar. Ahora, el jengibre, ninguna de esas propiedades del jengibre depende de vitaminas, minerales o otros nutrientes que tenga, no, depende de jengiroles y chacoles fitoquímicos que producen estas funciones. Entonces, así como el jengibre, cualquier otro alimento que tenga propiedades terapéuticas depende de estos fitoquímicos. Entonces, tenemos que asegurar en la alimentación normal estos fitoquímicos que son importantísimos para la salud y que fueron dejados de lado por el viejo modelo. Entonces, 1, biocompatibilidad. 2, carga calórica. 3, asegurar los compuestos nutritivos y los compuestos no nutritivos que tienen los alimentos necesarios para la salud. Y finalmente, el estado psicológico. Si el estado psicológico de mi consultante es óptimo, esto funcionará con potencia. Si está en conflicto, en tensión, entonces el impacto terapéutico de la alimentación será menor. En síntesis, para hacer dietoterapia de impacto requiero esas 4 condiciones: biocompatibilidad, el manejo adecuado de la carga calórica, asegurar las sustancias nutritivas y las sustancias no nutrientes que el cuerpo requiere para funcionar bien, y finalmente el estado psicológico adecuado para que esto tenga su poder ejercido en su plenitud. Entonces lograremos resolver problemas que de otra manera no se resuelven, y esto es dietoterapia de impacto. Sobre esos 4 pilares se basa todo lo que hablamos. En el próximo segmento hablaremos del colon irritable.